Hola a todos y bienvenidos a Pulso del Día. Hoy tenemos un tema que ha conmocionado a la sociedad mexicana: el trágico final de Paola Salcedo. Este caso no solo ha impactado por la gravedad del suceso en sí, sino también por las complejas dinámicas familiares y económicas que parecen estar entrelazadas. En este vídeo, exploraremos las circunstancias de su fallecimiento, las implicaciones de la ambición y las disputas financieras dentro de su familia, y las últimas palabras de Paola Salcedo. Quédate hasta el final del vídeo para conocer toda la verdad. Vamos a comenzar. Vamos a dar un pequeño contexto del triste desenlace de Paola. Antes de su fallecimiento, Paola hizo varias revelaciones que, según sus padres, involucraban a su hermano, el futbolista Carlos Salcedo. En este vídeo, analizaremos la magnitud de los problemas familiares y cómo estas tensiones han afectado profundamente a la familia. Antes de continuar, les pido que se suscriban a nuestro canal, Pulso del Día, den like a este vídeo y lo compartan para que más personas puedan informarse sobre este caso. Es crucial que las autoridades investiguen a fondo para esclarecer la responsabilidad de Carlos Salcedo, y si es inocente, limpiar su nombre. Ahora sí, miremos el vídeo. ¿Qué fue lo que sucedió, Paola? ¿Qué es lo que pasó en ese juzgado? En la audiencia pasada, mi familia y yo no nos presentamos porque al final era un tema de paternidad que él tenía que arreglar. El 10 de septiembre, mientras estábamos de vacaciones en Las Vegas, Carlos se puso en contacto con mi mamá y le preguntó si tenía pruebas de todo lo que decíamos sobre su mujer. Mi mamá le respondió que claro que sí, que tenía pruebas y que el día que viniera a Guadalajara se las mostraría. Carlos nunca está solo. Toda esa gente que estuvo ayer en el juzgado y la mujer, inclusive, nos pareció extraño no verla ayer en la audiencia porque en la audiencia pasada sí estuvo. Los únicos tres familiares con los que Carlos mantiene comunicación son esa mujer, hermana de mi papá, Gabriela Salcedo, y sus hijos, Eric Chávez y Alejandro Chávez, que por cierto se cambian el apellido y siempre dicen que son Salcedo. Son los únicos tres porque Carlos los tiene así de cerca. Gabriela Salcedo, en su momento, fue madrina de Ivana Cenza, que es la mamá de Ivana Salcedo y sobrina, y cuando Carlos inició su relación con Ivana, ahora se alía con Andrea. Por eso, en este momento, nadie le habla a ella. Ninguno de los hermanos de mi papá. Todos están con nosotros. Te lo repito, esos tres son los únicos familiares que están cerca de Carlos. ¿Qué sucede con la esposa de Carlos? ¿Por qué están todos en contra de esta mujer? El problema de Andrea Navarro siempre fue que desde que nos enteramos que la niña era de Carlos en 2015, siempre le dijimos a Carlos que se hiciera cargo de la niña. Entonces, ella nos empezó a agarrar rencor. Carlos era una persona muy unida a su familia, muy unido a mí inclusive. Yo, porque jugaba en la MLS, me iba por temporadas a vivir con él. Entonces, los celos de ella empezaron a generar intrigas y mentiras. Eso fue lo que pasó. Se separan de la familia y si yo ahora hablo y tomo su llamada es porque ya es necesario que se sepa nuestra versión. Llegamos a las 10 de la mañana, que fue la cita con el juez, y mi mamá, con una carpeta, le dice a Carlos: Carlos, aquí están las pruebas que me pediste. El abogado de Carlos se acercó y le dijo que esperáramos afuera. Pasamos aproximadamente 4 horas esperando mientras Carlos arreglaba con la mamá de Ivana todas las situaciones económicas. Durante esas 4 horas, fue llegando gente. En cuanto Gabriela Salcedo vio que llegamos mi mamá, mi papá y yo, ella mandó llamar a más personas. Una de las pruebas es que su hijo, Eric Chávez, tiene sus asuntos con Andrea Navarro, la esposa de Carlos. Era una de las pruebas que mi mamá tenía. En cuanto Gabriela vio que mi mamá se acercaba a mostrarle la carpeta a mi hermano, ella intentó arrebatarle la carpeta y fue cuando agarró del cabello a mi mamá. Obviamente, yo reaccioné, pero toda la demás gente que había convocado estaban de su lado. Así que fue como una emboscada porque realmente ellos ya tenían planeado todo eso desde la mañana. Al ver que mi mamá llegó con esa carpeta, sabían que ellos iban a quedar mal parados. Oye, Paola, ¿qué es lo que dice tu hermano al respecto? Nos están diciendo que, de alguna manera, le fue infiel con el primo. ¿Qué dices sobre eso? Carlos está cegado por ese primo. Carlos tiene el alma envenenada. Se puede ver, las imágenes hablan por sí solas. Yo creo que ni los animales, por instinto, permiten que golpeen a su madre. Eso no se hace. Para mí, la verdad, reaccioné muy mal. Reaccioné al ver que estaban agrediendo a mi mamá. Todavía se dejaron llevar y me agredieron a mí y a mi papá. También teníamos otra prueba y Carlos lo sabe. Cuando vea esto, tuvo que salir de Guadalajara por la puerta de atrás porque el exnovio de Andrea, con quien anduvo al mismo tiempo que con mi hermano, se dio cuenta de que ella visitaba a mi hermano en las concentraciones. Entonces, evidentemente, el exnovio la mandó golpear. Hola, pero tu hermano ha declarado en distintos medios y en diferentes ocasiones que tiene un problema de ciertas propiedades contigo y con tu mamá.
También ha hecho señalamientos de que ustedes tienen propiedades que no le han querido devolver. ¿Qué puedes decir al respecto? Eso es una total difamación. Ustedes hagan cuentas. Carlos llegó a Chivas en enero del 2015. La separación de la familia fue en septiembre de ese año. En 2015, Andrea estaba embarazada y Carlos vestía a sus compañeros. Quisiera dejar claro que no había ninguna propiedad que Carlos hubiera puesto a su nombre porque el día que lo demandaran le podían quitar cosas. Por eso, decidió poner una casa en Villa Verona aquí en Guadalajara a mi nombre y 2 autos a nombre de mi mamá. Es lo único que hizo. Carlos, antes de llegar a Chivas, solo ganaba $20,000. Cuando llega a Chivas, le hacen su traspaso. ¿Y qué es lo que hace un jugador que viene de ganar $2,000? Sí, por consejo de mi papá, invierte en esa casa. Pero lo que empezó a hacer es gastar dinero sin medida, comprándose cosas. Está bien, es su dinero. En 2016, me mudé a Miami. Él me llamó y me preguntó cuándo regresaba porque quería que pusiera la casa a su nombre. Ya estaba casado con Andrea Navarro, se casaron en marzo de 2016. Yo le dije que mis papás nos habían pedido el favor de no hacerlo. Al ver esta situación, como la familia de ella se estaba aprovechando de él y como ella se había casado por bienes mancomunados, mi mamá dijo: "Y hazme este favor, hija". Mis papás siempre nos pidieron su opinión y recibimos muchos insultos, diciendo que éramos unos vividores. Cuando mi mamá trabajó 27 años en Teléfonos de México, mi papá está en el medio del fútbol y yo siempre he trabajado con él. Andrea, al ver que no le dábamos las escrituras de esa única casa, empezó a meter cizaña. Fue entonces cuando convocaron a la prensa. Como Carlos es una figura pública, tiene el foro para hablar y decir mentiras. Yo quería salir a hablar desde esa entrevista de Carlos, pero por mis papás me detuve de hacer muchas cosas. Realmente tengo fotos y grabaciones de Carlos antes de conocer a Andrea Navarro, agradeciéndome todo lo que hice por él, diciendo que si no se retiró del fútbol fue gracias a mí, porque yo siempre lo motivaba. Mi papá, en 2014, antes de los Juegos Centroamericanos, llamó a la gente de la selección nacional para que Raúl Gutiérrez le diera una oportunidad a Carlos en esa selección, porque nadie lo conocía en ese momento. Edgardo Marín y Diego Reyes eran los centrales de esa selección, pero mi papá levantó el teléfono para que Carlos tuviera una oportunidad, porque tiene talento. Pero, como muchos otros, se habría perdido sin esa llamada. En aquellos tiempos, mi papá tuvo que esforzarse mucho para lograr esa oportunidad para Carlos. El panorama no era fácil y había mucha competencia. Sin embargo, él siempre creyó en el talento y la capacidad de mi hermano, y fue esa confianza la que lo llevó a insistir hasta que le dieron la oportunidad que Carlos necesitaba. Fue un momento decisivo en su carrera, y algo que siempre hemos recordado como un punto de inflexión. Bueno amigos, acabamos de ver el supuesto detonante para esta terrible disputa entre el futbolista Carlos Salcedo y su familia. Me gustaría saber qué opinan ustedes de todo esto. Así que dejen sus comentarios abajo, no olviden darle like, compartir este contenido y suscribirse a este canal, Pulso del Día, activando la campanita de notificaciones para mantenerse informados sobre todo lo que sucede en este triste caso de Paola Salcedo.